El diálogo intercultural es un proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción entre dos o más individuos o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas, opiniones, brinda información o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales, a través de relaciones de simétricas y de reciprocidad. Se trata de un proceso que abarca intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos, lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuo. Hola, yo me llamo Brandon. Ok, a mí me tocó hablarles acerca de uno de los temas que se llama interculturalidad. Este tema interculturalidad pues se refiere a la relación de intercambio, a las relaciones de intercambio y comunicación entre grupos culturales que son diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad. Esta palabra de intercultural apunta a construir una sociedad más demócrata. Esto quiere decir que pues dentro de este intercambio que dijimos se puede visualizar el valor e importancia de igualdad en los distintos modos entre culturas que se va a relacionar por medio de la comunicación, por el cual va a haber un intercambio bueno y una convivencia buena. Dentro de esta intercultural existen principios que pues nos ayudan básicamente a que sea un concepto complejo. Esto quiere decir que sea más definido. Entre ellos y sus principios son el reconocimiento de la ciudadanía, tanto el derecho de dignidad, el rechazo, las formas de imposición de la cultura inclusive, la comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos y comunicación horizontal. Bueno, también para ayudarnos dentro de la interculturalidad existen etapas básicas de interculturalidad. Entre ellas existe el respeto mutuo, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y sinergia. Estas etapas nos ayudan a construir una buena comunicación y tener un intercambio exitoso de igual forma entre culturas. Para esto aplicamos los valores también que se nos enseñó al principio de la clase, tales como el respeto, la honestidad, la sinceridad y un buen trato. La relación que tiene que ver entre intercultural respecto a enfermería, pues son que en este caso, pues directamente soy estudiante de enfermería y creo firmemente en que los valores que ayudan a tener un buen intercambio entre culturas, pues hacen que tanto como un enfermero como un paciente pueda existir una buena comunicación y pueda existir un respeto. Y cada paciente tiene una cultura diferente. Inclusive el enfermero pues tiene su cultura propia y su cultura como profesional. Así que pues podemos tener un buen intercambio de comunicación para poder realizarle un procedimiento de recuperación al paciente directamente y que sea exitoso. Hola, mi nombre es Juan Manuel y voy a explicar acerca de la diversidad. Esta consiste en el conjunto de la enorme variedad de diferencias respecto a las personas que nos rodean y que nos hacen únicos. Nuestro origen étnico, religión, cultura, aspectos físicos, lengua, ideas o personalidad. Todas estas variables hacen que la diversidad de individuos y características sea prácticamente infinitas. La diversidad se manifiesta a través de una gran pluralidad de identidades y de la expresión de rasgos distintivos como los modos de vida, los sistemas de valores, las costumbres, las tradiciones y las creencias. Sin embargo, la diversidad puede parecer un inconveniente cuando los prejuicios que se tienen sobre otros grupos ciegan nuestras capacidades de convivencia. Ante el reto de la diversidad existen dos posibilidades: que se genere reconocimiento e inclusión, o bien rechazo y discriminación. Por otro lado, la dignidad es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. El diálogo intercultural y la enfermería tienen mucho en común, que gracias a la educación, los gobiernos y a través de la Secretaría de Salud se han realizado importantes avances en cuanto a la incorporación del enfoque intercultural y adecuación cultural de los servicios, la cual están respaldados en el marco legal y normativo de la interculturalidad por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 1 y 4, más la Ley General de Salud,
Junto con ello, la ley de interculturalidad más la atención a migrantes y movilidad humana de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud. Básicamente, decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones. Y por último, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. En la licenciatura de enfermería, ya que es una de las que mira y atiende a su población sin mirar a quién y es una de las carreras más humanísticas, hemos sido inculcados y educados junto con nuestros códigos de ética, derechos y obligaciones, normativas, acciones esenciales y sobre todo llevado a cabo un trato digno, respetuoso y humanístico, siempre cuidando la integridad de cada uno de nuestros pacientes para atender a cualquier tipo de personas vulnerables, sin importar clase social, raza, etnia, género, religión, preferencia sexual y edad, ya que todo ser humano tiene derecho a la salud en cualquiera de sus niveles de atención. Una experiencia que tuve como estudiante de enfermería fue en mis prácticas. Estaba en el área de urgencias específicamente y llegó un paciente con hemorragia interna en la zona del tórax por trauma. Entonces este paciente venía inconsciente, pero venía pegado a su familiar, el cual nos refirió a nosotros como enfermeros y equipo de salud que le hiciéramos todo lo posible para su recuperación, pero que no aceptaría la parte de transfusión de sangre. Esto debido a que sus creencias no se lo permitían. Ellos poseían la religión de los testigos de Jehová. Fue algo difícil para nosotros como enfermeros y como equipo de salud, pero pues teníamos que respetar esta decisión del paciente o del familiar del paciente. Pero la verdad, pues dentro de este intercambio de comunicación que tuvimos tanto nosotros como enfermeros como familia del paciente, pues ayudó a identificar esa parte y teníamos que respetarlo específicamente. Entonces, si no existiera un intercambio de respeto y de comunicación, pues sería muy difícil inclusive que el equipo de salud pudiera realizar una buena técnica para la recuperación del paciente. Un ejemplo claro del diálogo intercultural en enfermería y en el sistema de salud es que en el Centro de Salud de Asias Churcam, la cobertura de partos estaba por debajo del 30% de las mujeres gestantes de la zona, y al año morían 7 madres gestantes y entre 15 y 20 recién nacidos. La estrategia de atención a esta problemática fue adaptar al servicio incorporando el diálogo intercultural como el eje de intervención. En primer lugar, se realizó diálogo con la comunidad para entender sus ideas frente al problema. Es por eso que en una primera etapa se buscó conocer cuáles eran las percepciones y necesidades de las madres gestantes, teniendo como uno de los ejes de análisis un factor cultural, logrando así identificar una de las posiciones para dar a luz en sus casas. Con las parteras era la forma vertical, siendo esta una práctica totalmente distinta a las que se daba en el centro de salud local. Frente a ello, se capacitó a los servidores públicos para mejorar el trato brindado a las mujeres gestantes y se realizaron cambios en la infraestructura para adecuar el método de alumbramiento descrito anteriormente. Además, esta experiencia logró que el ministro de Salud implemente una forma técnica de atención de parto con adecuación intercultural en el 2006. Una experiencia relacionada con diálogo intercultural fue cuando estuve en mi campo clínico haciendo mis prácticas en el Hospital General de Iztapalapa. Era mi segunda semana y cada inicio de semana rotaban por los diferentes servicios. Ese día me tocaba rotar por la sala de urgencias. Llegué y me presenté con la enfermera, la cual nos acomodaba a los estudiantes de diferentes universidades, a los pasantes y con alguna enfermera de base. Ya acomodados empezaron a repartir a los pacientes. La jefa de enfermeras me dice: te tocó el paciente que está en pasillo, pero habían varios pacientes. Me percaté que había uno en especial, el cual nadie le hacía caso. Me acerqué a la jefa de enfermeras y le pregunté que si era él, y me dijo sí. Yo amablemente me acerqué al paciente. Me percaté que no estaba su expediente, así que decidí preguntarle su nombre. El paciente no me contestaba. Seguí por tomarle sus signos vitales, pero el paciente no cooperaba. En ese momento se acerca una pasante, la cual le tocaba en otra área, y me pregunta que si sabía lo que tenía el paciente. Le contesté que no tengo su expediente. Se acerca más a mí y me dice: ¿tienes SIDA? Y me preguntó: ¿ya sabes cuál es el equipo de protección que debes utilizar? Le contesté que sí. En ese momento fui y le pedí a la enfermera de base que si me proporcionaba el material.
Ella se me queda viendo y me dice, perdón, se me olvidó decirte que ese paciente tiene SIDA. Y me pregunta, ¿ninguno de tus compañeros te dijo? En ese momento le contesté que no. Me dijo, bueno, dile a la doctora que te dé su expediente. Cuando me volví a dirigir con el paciente me coloqué los guantes y el cubrebocas. La doctora iba llegando y me dice, mira, aquí te dejo el expediente del paciente. Lo revisé y lo primero que vi fue su diagnóstico, SIDA en fase terminal. De cierta forma me sentí mal, ya que a pesar de nuestra educación en la escuela y en los valores que nos han inculcado, no se veían reflejados, cuando en todo momento tenemos que tratar a los pacientes por igual, sin importar raza, religión, preferencia sexual y mucho menos por enfermedad. Tratar al ser humano con calidad, dignidad y respeto, ya que al estar en un hospital no es una grata experiencia, es nuestra obligación como enfermeros llevar lo menos tedioso su estancia para que tenga una pronta recuperación o bien lograr una muerte digna.